vamos a dar comienzo a la conferencia que tenemos hoy, que, como en otras veces anteriores, está promocionada por The Institution of Mechanical Engineers, que sabéis que es el equivalente a la Asociación de Ingenieros Mecánicos, yo diría, Ingenieros Industriales del Reino Unido, y que ya viene periódicamente fomentando con nosotros en colaboración el dar estas conferencias de un contenido técnico ya específico y muy dirigido a nuestro colectivo. Estamos comentando que en el caso de hoy no hemos anunciado adecuadamente la conferencia y yo creo que hay muy poca gente que se haya enterado en nuestro área y hasta incluso estamos considerando, aparte de tomar medidas para que en el futuro no nos pase esto, el verla. Si os veo que os gusta, vamos a repetirla digamos, ya habiéndola anunciado con anterioridad en el sector que corresponde al área que en este caso vamos a ver que es de transportes. Bueno, entrando en el tema, como siempre, nos va a presentar en detalle esto nuestro compañero José María, el representante de la Institution of Mechanical Engineers, pero en el fondo de lo que va hoy el tema es de un sistema llamado Evolution de Scania, que está dirigido al área del transporte, pero que ellos ahora nos darán una explicación muy clara de cómo se soporta este paso más adelante que se da. No por eso que decía, pero esto luego le afecta directamente al vehículo, al conductor, a la empresa de transporte. Dicen, ahora os vamos a dar una idea concreta de qué va este tema para que veáis qué ventajas representa o qué paso adelante se ha dado con este sistema. Lo van a hacer dos compañeros del instituto que se llaman don Ramón Arias Valcárcel y don Daniel González Torres. Nos van a dar la conferencia a la limón, que son, como ahora nos explicará esto José María, dos personas que han trabajado muy directamente y están en ello en estos momentos. Así que, José María, cuando quieras nos cuentas. Buenas tardes a los presentes. Como ya sabéis, la institución de ingeniería mecánica está en España desde 2006. Somos más de 104.000 personas en todo el mundo. En España tenemos un grupo de 500 personas, de las cuales hoy aquí veo pocos representantes, pero bueno, como decía Pedro, vamos a ver si en la próxima edición tenemos alguno más. Como decía Pedro, si pasas a la siguiente. Hoy tenemos aquí a Ramón Arias Valcárcel, que es ingeniero técnico aeronáutico por la Politécnica de Madrid y también es máster en Ingeniería de Automoción por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Tiene más de 23 años de experiencia en el mundo del vehículo industrial, desarrollando diversas tareas y actualmente lidera el grupo de producto y preventa para España y Portugal. También está con nosotros Daniel González Torres, que es licenciado en Gestión Comercial y Marketing y también tiene un máster en Gestión de Comercio Internacional. Tiene más de 17 años de experiencia en el mundo del vehículo industrial y actualmente es el jefe de Marketing y Comunicación de Scania Ibérica y además es el responsable del proyecto Ecolution. Y no voy a quitaros más tiempo y ya directamente doy paso a Ramón o Daniel, no sé quién va a empezar primero. Ya, voy a comenzar yo. Gracias, José María. Bueno, primero, no sé si se oye bien, ¿sí? ¿Se oye correcto? Bien. Primero agradeceros la oportunidad que nos dais al IMECHE, al Colegio de Ingenieros Industriales, por poder mostrar este proyecto que al día de hoy está en fase de piloto en España y en Portugal. Un proyecto que se está presentando en toda Europa. Como vais a ver, es un proyecto muy realista, no hablamos de futuribles, sino de cosas que se pueden hacer hoy, aquí y ahora, por reducir el nivel de emisiones de CO2 en el sector de transporte industrial. Como me han presentado, yo soy el responsable de este proyecto, el coordinador, digamos, pero realmente hay mucha gente detrás dentro de la organización, tanto en España, en Portugal, como en Suecia. Hoy está conmigo Ramón Arias, que lleva, él sí es ingeniero y él lleva toda la parte técnica de este proyecto. Seguro que os va a interesar mucho más su parte.
La presentación vamos a intentar hacerla amena, ya que somos pocos y con lo cual cualquier pregunta que tengáis, en cualquier momento la podéis hacer. No obstante, al final de la intervención, que esperemos que dure 40 minutos, una cosa así, damos un turno de preguntas si acaba alguna duda y si está en nuestra mano contestarla, la contestaremos. La presentación la hemos estructurado, vamos a hablar brevemente de Scania, no sé si conocéis Scania, pero os voy sin aburriros, insisto, a daros unas líneas generales de quién es Scania, a qué nos dedicamos, qué productos tenemos. Vamos también a tocar el asunto de los biocombustibles, un poco analizando la situación de hoy en día, viendo las diferentes directivas de emisiones que están en activo hoy, las que van a venir en breve. Después ya entraremos de lleno en el proyecto de Ecolution y pasaremos a las preguntas. Hemos empezado bien. Te va a tocar pasarlo a ti, ¿eh? Ahora. Bueno, Scania. Deciros poco, la empresa se fundó en 1891, ¿vale? Es una empresa que tiene ya más de 120 años de historia. Es una multinacional sueca, que tiene plantas de producción, fábricas en Brasil, en Holanda, en Argentina, en Francia, en Polonia, en México, cadenas de ensamblaje en China. Estamos entrando en el mercado norteamericano también, de la mano de Temex. Aquí tenéis algunos hitos de la empresa. Vamos a ir a los últimos que pueden ser interesantes. En 2008 pasamos a ser una subsidiaria, una empresa del grupo Volkswagen. ¿De acuerdo? Como curiosidad, os diré que, como veis en el inicio, la empresa no se dedicaba a fabricar camiones. Su origen fue en la fabricación de bicicletas. De hecho, el logotipo actual, como veis aquí, es un pedalier de la bicicleta, ¿vale? En nuestra fábrica todavía tienen bicicletas de aquella época que tienen este pedalier con la marca Scania. Decíamos empresa del grupo Volkswagen. Bueno, pues Volkswagen tiene dentro de su grupo muchas marcas, dos de vehículos industriales, Scania y MAN. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si conocéis todas las empresas que conforman el grupo, pero como veréis son todas marcas reconocidas y de prestigio. Bueno, ¿a qué nos dedicamos en Scania? Nos dedicamos a la venta de vehículos industriales pesados. Somos muy conocidos por los camiones, pero también tenemos otras líneas de negocio, autobuses, vehículos usados, por supuesto, motores marinos, motores industriales, motores para generadores eléctricos y un etcétera. Los camiones, pensamos siempre en los trailers, también fabricamos vehículos rígidos y vehículos para construcción y vehículos, por ejemplo, bomberos. La recogida de Madrid de basuras se hace hay muchos camiones Scania. También tenemos algunos acuerdos con el Ejército Español, los BMR se llaman. Los BMR están motorizados con motores Scania. Bueno, este es más o menos nuestro portfolio de productos. Entonces decíamos, camiones, autobuses, motores, servicios desde contrato de reparación y mantenimiento, logística de piezas, servicio no solo para la cabeza tractora, sino también para el tráiler, formación de conductores, gestiones de flota, Scania Assistant, es un servicio que da apoyo a los conductores cualquier día del año y en cualquier punto de la geografía española y portuguesa en un plazo de 1 hora. Igual que el servicio de financiación. Las modalidades más comunes de financiación en este segmento es el leasing operativo, financiero, renting, seguros. ¿Dónde vendemos nuestros productos? Bueno, pues Scania es lo que se viene conociendo como una empresa global. Estamos en todo el mundo. Como veis, el peso principal está en Europa. Y como veis, lo que está entre paréntesis es lo que ha significado el peso de Europa en nuestro nivel de comercio, de ventas y la evolución. La evolución, como veis, el peso de Europa es cada vez menor, también tiene que ver seguro con la situación que estamos atravesando y sin embargo mercados como el de Latinoamérica, como el de Asia, pues veis que crecen con fuerza.
Para dar servicio a nuestros clientes tenemos más de 1.600 puntos de servicio en 1.000 países. Perdón, en 1.000 países. 1.000 en Europa, perdón. 1.000 países, me he inventado unos cuantos países. Vale, nuestro sistema de producción es uno de los orgullos de la marca. Es un sistema de producción modular. Para que nos entendamos bien, es como un puzzle. Tenemos diferentes tipos de motores, diferentes tipos de cabina, ejes, grupos, chasis, etcétera. Y se pueden combinar. Por supuesto, hay algunas incompatibilidades y algunos componentes que son muy específicos. Y la filosofía de producción se llama SPS, es una filosofía que heredamos o que adoptamos de Toyota. Es una filosofía que se basa mucho en el valor de las personas, ¿vale? En que todas las personas de la organización tengan los mecanismos y el instrumento para aportar no solo a su trabajo, sino a la organización, ¿vale? Una mentalidad muy nórdica, muy sueca. Y la forma de ver el negocio, pues es la que estamos presentando. Es un proceso de proveedor de servicios. Queremos evolucionar de ser un proveedor de vehículos, de servicios, a ser un proveedor de soluciones. Entonces, lo que hacemos es analizar el mercado, analizar a nuestros clientes, viendo sus necesidades y sus carencias, sus márgenes de mejora, es cuando les podemos ayudar. Y el proyecto que vamos a presentar hoy tiene mucho que ver con esto. Y ahora vamos a pasar a la parte de producto, así que, Ramón. Sí. Muchas gracias, Daniel. Bueno, cuando nos planteamos esta charla, fuimos conscientes de que el vehículo industrial es un vehículo con un cierto desconocimiento en la sociedad en general, ¿no? Cuando hablamos de automoción, casi todo el mundo imagina coches deportivos, motos, y muchas veces nos imaginamos muy poco lo que es el vehículo industrial, por lo cual, aparte de presentar un poco nuestro producto, muy brevemente, vamos a hacer una cierta labor de cultivación sobre el vehículo industrial. Miren, el vehículo industrial es un vehículo muy complejo, muy sofisticado, muy tecnificado. La imagen del camionero subido en esa cabina de los años 70 y con un vehículo más o menos que era un poco trasto, teníamos esa imagen, no tiene nada que ver con el vehículo industrial de hoy en día. El vehículo industrial de hoy en día es un vehículo muy tecnificado, muy competente y que tenemos que sacarle lo mejor en cada minuto porque es la base de un negocio que es el transporte, que es un negocio muy difícil y del cual los beneficios o las pérdidas están siempre muy al límite, muy al límite. Cualquier pequeño incidente en un vehículo industrial puede suponer que una empresa o su conductor tiene pérdidas, da pérdidas. Sobre el producto, ya digo que no voy a hablar mucho, pero básicamente un vehículo industrial tiene dos componentes que son los que dan el criterio de compra. Por supuesto, hay muchos más componentes, pero hay dos componentes que dan el criterio de compra. Uno es la cabina, que es la que estamos viendo ahí. En nuestro caso tenemos 14 tipos de cabina. Y fíjense, si en un turismo se hacen estudios ergonómicos, de comodidad, cuando la carrocería suele ser más o menos fija, las dimensiones de un modelo de vehículo de turismo es más o menos fijo, imagínense la de estudios que hay que llevar cuando uno tiene 14 diferentes carrocerías en las cuales no solamente el conductor conduce, sino además vive y pernocta. Les puedo asegurar que una gran parte del I+D se gasta precisamente en ver cómo el conductor puede vivir y pernoctar mejor en su cabina, ¿no? En su casa realmente en muchos casos. La otra parte más importante de un vehículo industrial es el motor, Y yo que soy especialmente gustoso de estos temas, me congratulo. El motor es el corazón del vehículo. El motor es el que realmente da vida al vehículo y además es el que realmente más costes, si exceptuamos el conductor, aunque están un poco a la par, conlleva al transportista, por lo cual es una parte vital. Por un lado es el que nos hace avanzar y por otro lado es el que nos hace gastar, el que más costo tiene, normalmente en combustible y en servicios. Comentaré que nosotros tenemos una gama de motores muy amplia.
Mi empresa Scania es muy, digamos, eficiente en el diseño de motores. No es muy conocida en ese aspecto, pero les puedo asegurar, y es un tema que me gusta, que somos de los que tiene una gama de motores más avanzada, a pesar de que somos un poquito menos conocidos que otras marcas. Para que se haga la idea, en un vehículo industrial, las potencias rondan un poco los valores que estamos viendo ahí, ¿no? Entre unos 230 caballos, que son unos 1.250 Nm de par, que para nosotros es lo importante, y los 730 del rey de la carretera, que estamos hablando de 3.500 Nm de par. Y como verán, tenemos los fabricantes de vehículos industriales la mala costumbre de segmentar los motores en cilindradas e incluso ya, como avanzadilla un poquito de lo que vamos a ver ahora, en qué sistema tiene el motor para eliminar emisiones, ¿no? Estamos viendo ahí EGR, SCR, y también estamos ya mencionando qué tipos de motores utilizan biocombustibles o combustibles alternativos, podemos decir. Vemos ahí GNC, que es gas natural comprimido, o licuado puede ser, y etanol. Hablando de emisiones, yo no sé si saben las emisiones que produce un motor. Esto casi ya es vox populi, casi todo el mundo se puede o ha leído en alguna vez. Pero a mí me gustaría darle un repasito a este tema por una razón que vamos a ver. Miren, las emisiones de un motor diésel pesado son, como casi todo el motor, digamos, térmico, estas 5 que estoy poniendo ahí, ¿no? Cuando damos un repaso, sobre todo a los motores diésel, son los óxidos de nitrógeno famosos, estos que nos forman esta cúpula por encima de Madrid de color violeta, tan molesta para las personas que tienen alergia, los culpables. Y ahora veremos que son con los que más luchamos, con los que más batallamos. Las partículas, que son esas cosas que no vemos, pero que son las que no vemos las que más daño hacen normalmente y con las cuales estamos luchando. Estos dos elementos quedan recogidos y limitados por directivas europeas, las famosas Euro, que casi todo el mundo que esté un poquito en este mundo, o incluso cuando haya comprado un turismo, ha visto que el vehículo cumple Euro 4 o Euro 5. Estas dos, digo, quedan contempladas. El CO es un elemento, bueno, muy venenoso, que también queda contemplado en estas directivas que limitan las emisiones, y los hidrocarburos sin quemar también quedan. Por lo cual, digamos que la sociedad tenemos cierta tranquilidad de que estos elementos, que son polucionantes y en algunos casos muy nocivos para la salud, quedan cubiertos. Pero, atención, tenemos un elemento que es el dióxido de carbono, que en los vehículos industriales no se limita. No hay una limitación de emisión por kilómetro de dióxido de carbono. Por lo cual tenemos un problemilla aquí que afrontar, porque como veremos ahora, este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Por dar un poquito de repaso a la normativa de emisiones, me permitiré el lujo de remontarme al año 99, donde empezamos a hablar de Euro 3, unas emisiones que hoy en día serían irrisorias, pero que ya estaban limitándonos sobre todo, como vemos en ese gráfico, los óxidos de nitrógeno y las partículas, que eran las dos emisiones más nocivas, sobre todo para la salud. Hemos ido avanzando a lo largo de estos últimos años, con el Euro 4, el Euro 5, hasta llegar a lograr unos niveles de emisiones, que son los Euro 5 en los vehículos industriales que son actuales, bueno, bastante bajos. Vemos que estamos limitados ya a 2 gramos kilovatio hora en los óxidos de nitrógeno y a 0,02 gramos por kilovatio hora de partículas. El año que viene, el 1 de enero, entra la Euro 6. Normalmente en vehículos industriales vamos un pasito más adelantado que en los turismos, donde todo esto se restringe más y donde todo esto llega a tener esos valores que estamos viendo. Es decir, 0,4 gramos y 0,01. No es importante los números, pero sí que estamos disminuyendo respecto al actual un 80% en óxidos de nitrógeno y un 50% en partículas. Les puedo asegurar que tecnológicamente es un reto muy grande conseguir esto. Y el dinero invertido en investigación y desarrollo para tener motores Euro 6 es, bueno, muy alto la inversión. Para que se hagan la idea, las partículas de un Euro 5 o un Euro 6 es como el gráfico que vemos de tarta. Es decir, en el Euro 6 prácticamente no hay emisión de partículas. De hecho, las partículas no se cuentan realmente por gramos kilovatio horas, se cuentan por número de partículas. Las partículas se pasan por un filtro y se cuentean. Son unos cuantos millones, no son 2 o 3, pero se cuentean, ¿vale? Por lo cual estamos en unos niveles
de emisiones ya muy difícil de reducir. De hecho, uno de los problemas que tenemos los fabricantes de vehículos industriales es que el nivel de emisión nuevo, en cada paso que hemos dado, Euro 4, Euro 5 y ahora Euro 6, el consumo de combustible no tiende a disminuir precisamente. Mantener niveles de emisiones muy bajos, normalmente el motor en su diseño tiende a aumentar el consumo de combustible, por lo cual normalmente hay que utilizar todo tipo de artilugios, vamos a llamarlo así, para intentar que el consumo de combustible no aumente. Porque si no tenemos un problema que veremos ahora que se llama dióxido de carbono. Como cuña informativa, en Scania tenemos ya una gama de motores Euro 6 bastante completa, que falta por completar y que esperamos para el año que viene, aparte de tenerla completa, tener mucha experiencia con ellos para poder comercializarlos desde un principio sin mayores problemas. Miren, el problema del dióxido de carbono, que hemos visto que no se tiene en cuenta en los vehículos industriales, es un problema que está ahí, ¿vale? A lo largo de los años, y aquí en este gráfico nos remontamos 400.000 añitos para atrás, que no está mal, hemos visto que los niveles de dióxido de carbono y la concentración, la temperatura y los niveles, la concentración de dióxido de carbono, a lo largo de la historia ha ido variando. Es decir, esto no es una cosa que se haya mantenido y que siempre haya estado estable y ahora esté empezando a subir porque sí, sino que esto ha variado con el tiempo. El problema que tenemos es que las previsiones, si seguimos como estamos ahora, es que en el 2008 ya eran de 390 partes por millón de dióxido de carbono, es decir, donde va ese gráfico, y para el 2100 estemos en 700 partes por millón si no hacemos nada. Evidentemente, el calentamiento global y todos sus problemas que ahora empiezan a aparecer, a mostrar simplemente señales, pues en el año 2100 serían realmente insostenibles y casi incompatibles con la vida. El calentamiento global, que se ve sobre todo en las zonas de los polos, en ese gráfico lo estamos viendo, es evidente. El efecto invernadero que ejerce el dióxido de carbono es absolutamente evidente. En Europa hemos sufrido inundaciones que nos han costado mucho dinero, como por ejemplo las que hubo en el año 2010. Hemos tenido inundaciones que nos afectaron, por ejemplo, a España y a Portugal, el famoso ciclón Cintia, que nos tocó en el año 2010 también. Y un dato muy importante de la influencia del cambio climático es que entre el año 87 y 98 había unos 195 catástrofes naturales o desastres naturales por año. Entre el año 2000 y el año 2006 hay una media de 365 catástrofes naturales por año. Por lo cual, yo creo que no va a ser casualidad. Yo creo que el hombre algo va a tener que influir en esto. Bueno, el aumento del nivel del mar, que nos lo han dicho y nos lo pensamos que esto es una cosa, bueno, esto dentro de unos años vendrá, ya se está empezando a dar el nivel del agua del mar, ya se está empezando a aumentar. Ya hay sitios, si vemos estas fotos, donde el nivel del mar ha aumentado de manera eficiente. Con todo este panorama tan negativo, luego vendrá mi compañero Daniel a contar lo positivo. Claro, cuando hablamos de transporte por carretera, en general, y en carretera en particular, y de transporte sostenible, para el futuro nos tenemos que plantear todas estas cosas que vemos ahí. Es decir, tenemos que plantearnos que tenemos un cambio climático, que tenemos que luchar contra él, tenemos que plantearnos que el petróleo ya ha pasado su pico. Por mucho que empecemos a descubrir, ya empieza a tener fecha de caducidad. Tenemos que asegurar que en el futuro nuestros nietos y bisnietos tienen una energía de la que tirar. Tenemos que asegurarnos que ya, por ejemplo, estamos utilizando excesivamente el diésel frente a otro tipo de combustibles y no es infinito. Tenemos que asegurar una cierta calidad del aire. Tenemos que tener en cuenta que si seguimos fabricando vehículos al nivel y utilizando que está ahora, la congestión del tráfico va a ser insostenible y que en los años venideros, los fabricantes de vehículos industriales, tenemos muy claro que va a haber un incremento del transporte. Vamos a ser más gente en el mundo y la gente necesitamos que nos transporten cosas, desde comida hasta la televisión que tenemos en el salón. Por lo cual, el incremento del transporte está previsto, para bien o para mal. Además, en los factores del transporte, que influyen en el transporte, bueno, la Unión Europea, y vemos ahí a uno de sus máximos representantes, ya nos ha puesto los deberes a todos. Y nos ha dicho que para el año 2020 el dióxido de carbono, las emisiones tienen que disminuir entre un 20 y un 30%. Estos son los deberes que ya nos han puesto.
Y podrán pensar que el transporte no tiene mucha influencia en el uso del petróleo. Es decir, no es el transporte, concretamente por carretera, el que depende más del petróleo. Pero me temo que les tengo que decir que sí, que el transporte depende en un 97% del petróleo. Es decir, hacemos muy poquito transporte con otros combustibles o energía que no sea el petróleo, ¿vale? Esto es así y a mí me duele como trabajador de este segmento, pero esto es así. Si vemos las emisiones de dióxido de carbono y vemos un poquito la gráfica, la parte roja es la que corresponde a los camiones, la parte amarilla es la que corresponde al transporte público y la parte gris es la que corresponde a los coches y motocicletas, al transporte, digamos, privado. Vemos que hasta el año 2005 subieron ambos, pero que los coches privados, el transporte privado, está más o menos estabilizado. Vemos que el transporte público tiene una incidencia muy pequeña. Esos autobuses que cogemos, o incluso esos trenes a diésel, que funcionan todavía algunos, tienen una incidencia muy pequeña. El transporte por carretera es el que se lleva la mayor parte de las emisiones del CO2. Si aplicamos la receta que nos quieren y los deberes que nos han puesto en la Unión Europea, que dice que tenemos que disminuir un 20%, no respecto de lo que estamos emitiendo ahora, no, sino de lo que emitíamos en el año 90, en esa gráfica que vemos ahí, la flecha nos baja hasta abajo. Es decir, en el 2020 tendríamos que estar ahí. Bueno, este es un reto y, por supuesto, uno de los actores principales de esa reducción tiene que ser el transporte. Es un reto bastante duro de cumplir. Yo vengo ahora a empezar a aflorar, a dar un poquito de esperanza, y mi compañero Daniel dará todavía más, y es la siguiente. En el año 70, el coste en dióxido de carbono por tonelada transportada era el que sea, el 100% en ese momento, que venía por los motores que consumían de acuerdo pues, a la resistencia, a la aerodinámica, a la carga. Hemos logrado reducirlo en el año 2000 al 50%, trabajando en la tecnología, en los motores, en la aerodinámica, en la resistencia a la rodadura, en muchas cosas. Y en el año 2000 conseguimos que transportar una tonelada de carga costase en dióxido de carbono la mitad. La esperanza que tenemos es que si lo conseguimos entonces, ¿por qué no en el año 2020 podamos volver a conseguir una reducción del 50%, basándonos en unos factores muy claros, las únicas armas que tenemos, que son la utilización de biocombustibles, que hasta ahora el transporte es muy reticente a utilizar, los conductores, veremos que es una pieza clave en este objetivo, en la tecnología, evidentemente, tenemos que invertir en tecnología y todavía mucho por hacer, y en la logística, hay que optimizar la logística. Todavía la logística de los transportes mundial no está optimizada. Bueno, y ahora Daniel nos va a explicar un poco con este panorama qué es Ecolution, que es a lo que hemos venido aquí a hablar. Bueno, empezamos a hablar de Ecolution. Decimos, el eslogan de este proyecto es aquí y ahora. Hablamos de algo que se puede hacer ya, ¿vale? No hablamos del futuro, hablamos de una solución que propone Scania para luchar contra el CO2. Como hemos visto en la presentación de Ramón, no vamos bien. Como conclusión se puede decir que no vamos bien, ¿eh? La línea que llevamos no está de acuerdo con lo que Durão Barroso nos decía que teníamos que seguir. Y Ecolution, bueno, pues es un proyecto que nace intentando ser realistas, con los pies en el suelo, ¿eh? con la situación que hoy en día tienen los transportistas. Es una solución que creemos que puede ser directamente aplicable. ¿Qué es Ecolution? Bueno, pues Ecolution es economía, Ecolution es ecología, Ecolution es también una evolución del transporte y Ecolution es también una solución nueva, una solución diferente. Vale, vamos a ver en qué se basa Ecolution y al final creo que otra parte novedosa es el modelo de negocio. ¿Cómo estamos planteando esto a nuestros clientes, al mercado de vehículos industriales en España? Y veréis que es una apuesta decidida.
Hay un vídeo. Pues vamos a ver el vídeo, ¿os parece? Vemos un vídeo corto. Volvemos a la presentación. Decimos, hay tres formas muy simples de reducir el nivel de emisiones de CO2. Muy simples. Transporte más eficientes. ¿Vale? ¿Propuestas que hay? Pues bueno, por ejemplo el BRT, son lo que en Madrid se conoce como busbao, sitios donde los autobuses no se pierden, no tienen tráfico extra. Esto es una solución. Conjuntos de transporte más largos. Hay unas propuestas que en otros países funcionan, en países nórdicos, como vehículos de 25,25 metros, que está demostrado que el nivel de emisiones por kilo que se transporta pues es inferior. Y está tan demostrado como que es así. En los países nórdicos, por ejemplo, esto funciona así. En otros países como Australia, como Estados Unidos, las distancias en la carretera son mucho mayores. La intermodalidad, nosotros siempre decimos, y en nuestro sector está así establecido, que los transportistas que realmente no apuesten por la intermodalidad
en un medio plazo, largo plazo, estarán fuera del sector de transporte. Esto va a ser necesario para largas distancias. Y la logística, fundamental. Los vehículos deben de ir de A a B sin pérdidas y sin extravíos. El kilómetro más eficiente que se hace es el que no se hace, ¿eh? Cuando el camión está parado es cuando menos emisiones se emiten. ¿Los vehículos más eficientes? Pues sin duda. Llegará más tecnología. Ramón nos ha hablado del Euro 6. Cantidades astronómicas de dinero se han invertido por parte en nuestro caso tenemos 3.500 ingenieros en Suecia trabajando para desarrollar nuevos motores. Podéis imaginar la cantidad de dinero que se ha invertido en conseguir esta tecnología. Otras llegan, camiones híbridos, autobuses híbridos. Hay algunas realidades ya en el mercado. Si bien es cierto, son realidades porque los autobuses y los camiones se mueven. Pero cuando analizamos el negocio, esto hoy en día no es una realidad, es económicamente inviable. Y los biocombustibles, que ahora Ramón nos va a hablar un poco más brevemente, porque no es el sentido de la charla de hoy, pero brevemente, con los pies en el suelo además, cuál es la situación de verdad que tenemos en España con los biocombustibles. Factores, 4 patas tiene Colusion, donde se sujeta. El vehículo, la formación de los conductores, el seguimiento de los conductores en esta formación y el mantenimiento de los vehículos. Y bueno, preguntaréis, es que ya no se están vendiendo vehículos que sean lo que los clientes necesitan. Sí se está haciendo. Sí se está haciendo, pero el que decide la compra del vehículo es el cliente, evidentemente. Y con este proyecto lo que pretendemos es que el departamento que representa a Ramón tome mucho más peso en este asesoramiento, ¿vale? Nosotros sabemos que tenemos muchos clientes que quieren un motor grande, ¿eh? En el mundo del transporte es así, quieren un motor grande pues para subir los puertos más rápido que nadie. Y cuando lleguen a destino, pues se paran en la gasolinera y les encanta ver al que han pasado y decir, ¿qué? ¿Te gusta mi camión, no? Esto es así. Bueno, pues esto es un concepto que está muy bien, pero que no coincide con Ecolution. Hay margen de mejora en los vehículos, existe al día de hoy. Hay muchos componentes que tienen que ver con las emisiones que no se están, entre comillas, vendiendo. Los clientes no se están demandando, ¿vale? Hablamos de carenados laterales, de deflectores, de software también, software a la caja de cambios para ayudar a que los cambios sean más eficientes, etcétera, etcétera. Tenemos buenos vehículos, hay margen de mejora. Los conductores todos tienen el C+E, es lo que se les pide, que tengan el C+E. Está demostrado que el conductor es muy importante, de hecho es el factor más importante, más allá que el vehículo. Es el que más puede ayudar a reducir las emisiones de CO2, muy bonito, y para su jefe, en el caso que sea un conductor por cuenta ajena, a su jefe le encanta reducir el CO2 porque significa reducir el consumo de combustible. Y esto es realmente lo que los transportistas reclaman, especialmente en la situación que tienen el día de hoy. Seguimiento a conductores, pues es un sistema novedoso, ningún otro competidor está haciéndolo al día de hoy. Se basa en no solo formar a los conductores, pero sí monitorizar el trabajo que están haciendo con su camión. Y el mantenimiento plus. Igual, es que no se están haciendo buenos mantenimientos hoy, sí se estarán haciendo buenos mantenimientos, pero hay margen de mejora. Decíamos, el vehículo. Ecolution obliga a que los vehículos pasen de la limitación de 90 km/h que están haciendo al día de hoy, que es legislada y obligatoria al día de hoy, a 85. Después veremos lo que esto significa en términos de ahorro de combustible. Obliga a especificar deflectores. Obliga a especificar carenados laterales. Sin equipamiento extra. ¿Qué es el equipamiento extra? Espero que después de este contacto con si es que es un primer contacto con el mundo de los camiones, cuando vayáis por la carretera os fijaréis que hay muchos transportistas que llevan puesto el muñequito de Michelin, por ejemplo. Lo habéis visto, ¿verdad? Encima del camión el muñequito de Michelin. Bueno, el muñequito de Michelin cuesta, no sé lo que pagarán por él,
pero cuesta 600 euros al año, llamarlo ahí. Un camión que haga unos 150.000 kilómetros, que es una media razonable, esto supone unos 600 euros solo en penalización de combustible, por llevar el muñequito ahí. También veréis los faros estos, ¿eh? Los faros, primero, en muchos casos solo son de adorno, no pueden ir conectados porque es ilegal, ¿eh? Y además cuestan un dineral en combustible. Todo lo que rompa la aerodinámica del vehículo, pues evidentemente hay que pagar por ello. A esto nos referimos cuando decimos sin equipamiento extra. El espacio entre la cabeza tractora y el remolque también es fundamental, ¿eh? La cabeza tractora genera unas turbulencias que, si este espacio no está bien calculado, lo que hace es que nos está penalizando en el consumo y con lo cual en las emisiones, ¿vale? Neumáticos adecuados. Existen hoy en día en el mercado neumáticos Energy, o las diferentes marcas le dan diferentes nombres, que realmente lo que hacen es que tienen menos resistencia de rodadura, y esto lo que ayuda es a reducir también el consumo. Minimizar el peso del vehículo. El vehículo se puede reducir el peso con elementos, por ejemplo, de aluminio en vez de aceros, ¿eh? Depósitos, llantas, en fin, otros elementos. Y la especificación de la cadena cinemática. Caja de cambios, motor, relación de grupo, fundamental la relación de grupo. Bueno, pues muchas veces los clientes, bueno, pues digamos que la relación de grupo que han elegido no es la óptima para el trabajo que hacen. Quizá les ayuda a subir muy rápido el puerto, pero cuando ves la vida general del vehículo y dónde se está moviendo, pues compruebas que no es la más adecuada. Los servicios, como os decía, hoy en día todos los vehículos tienen los mantenimientos. Esto es igual en turismo que en industriales. No obstante, estos mantenimientos ni de Scania ni de ninguna otra marca incluyen, por ejemplo, la alineación de ejes. No se revisa cada vez en un mantenimiento normal que los ejes están bien alineados, tanto de la tractora como de remolque. Y unos ejes mal alineados, un eje, imaginaos lo que puede suponer en penalización al consumo, un eje que esté frenado. Una pinza de freno que se haya caído en el remolque y que nos esté impidiendo que el vehículo se mueva con fluidez, lo que está penalizando el consumo. Bueno, pues todo esto se revisa en los mantenimientos. Igual la presión de neumáticos, el estado de los neumáticos. En fin, la colocación de los spoilers. Los spoilers no vale con llevarlos, hay que llevarlos bien. Si no están bien colocados, incluso pueden ser contraproducentes. En cuanto a biocombustibles, Ramón, seguro que tú... Sí, bueno, vamos a dar un pequeño repaso a los combustibles que tenemos hoy en día, que nos pueden, hemos estado hablando dióxido de carbono y cómo nos penaliza y cómo el proyecto Ecolution, que estamos desenrollando poco a poco, contempla también los biocombustibles. Como biocombustibles puros comercializados hoy en día, y digo comercializados que uno con cierta, entre comillas, cierta facilidad podría adquirir, realmente tenemos solamente tres, ¿no? El combustible realmente menos emisor de dióxido de carbono es el etanol, ¿vale? El etanol, por el ciclo que tiene, por la localización normalmente local, porque su extracción es muy sostenible, es el que más reduce el ciclo del dióxido de carbono. Un vehículo que utilice etanol, teóricamente, por utilizar ese combustible solamente, supone un 70% de reducción de dióxido de carbono, que es muy, muy importante. Digamos que estos tantos por ciento no están inventados y no están simplemente, lo ponemos aquí. La Unión Europea tiene una directiva que establece en tanto por ciento, y lo que es más interesante, en dinero, lo traduce a dinero, cuánto es la reducción de los biocombustibles, una reducción estándar de los combustibles, y el etanol tiene un 70-71%. La realidad del etanol es que es un combustible que aunque bueno, hay vehículos que van con etanol, turismos que llevan incluso la doble posibilidad de gasolina o etanol. En el vehículo industrial, el etanol que se utiliza está aditivado
bueno, tiene un aditivo para funcionar en diésel, porque son motores que funcionan en diésel, no en ciclo Otto, y su disponibilidad es la misma que la del aditivo, por lo cual a veces es difícil por varios aspectos conseguirlo. El biodiesel quizá es el combustible que más se ha utilizado o que más se ha probado en los últimos años. Es muy similar al diésel, tiene un poder calorífico mucho menor y su reducción de dióxido de carbono es una reducción sensible, un 38% realmente no está mal. El biodiesel se puede adquirir bastante fácilmente, no hay ningún problema en adquirir biodiesel. Y normalmente lo que se suele hacer es combinarlo con diésel normal. ¿Por qué? Bueno, no nos engañemos, los motores hoy en día están diseñados para andar con diésel, ¿vale? Y el biodiesel es algo que les viene un poco de propina. Incluso aunque se optimicen para funcionar con biodiesel, no dejan de ser motores diésel adaptados a biodiesel. Y el biodiesel es un combustible con algunas características muy específicas que influyen mucho en el mantenimiento. Por añadidura, el biodiesel aumenta la emisión de óxidos de nitrógeno, por lo cual tenemos aquí un equilibrio difícil de alcanzar. Y el biogás, que es, bueno, todos sabemos que es metano, procedente del compost, se puede obtener. Es muy difícil de obtener, en España no hay prácticamente. En los países nórdicos, de los cuales nuestra casa matriz está ubicada, sí es algo más fácil obtenerlo, es muy caro de obtener y tiene algunos problemas, como por ejemplo que su composición media es muy difícil de que sea estable. Nos encontramos con variaciones de composición, sobre todo de proporción de metano, que es el gas que al final da la energía, muy difícil. Su nivel de ahorro de dióxido de carbono es un 73%, muy similar al del etanol, pero realmente es un combustible muy poco realista. Es muy poco realista. Bueno, nosotros en Scania, y no es casualidad, simplemente nuestra empresa siempre se ha dirigido muy directamente a intentar utilizar este tipo de biocombustibles, como he comentado, porque los nórdicos tienen esto metido en la cabeza, mucho más que los europeos del sur, y tenemos vehículos que pueden ir con estos tres tipos de combustible. Tenemos desde hace muchos años vehículos que pueden ir con etanol. De hecho, en Madrid, hasta hace poco, teníamos en el sur de Madrid 5 autobuses que iban con etanol aditivado para ir con Otto. El biodiesel es un combustible que se está utilizando relativamente bien. Algunos operadores lo están utilizando mezclado con diésel normal al 25-30%, que es la mejor manera de utilizar el biodiesel. Está dando unos resultados en esos porcentajes bastante buenos en cuanto al no incremento de consumo de combustible, no un gran incremento de óxidos de nitrógeno y una operatividad bastante buena. Y tenemos un motor no de biogás, tenemos un motor de gas. Al final el motor entra gas, que es metano básicamente, que puede funcionar con gas, biogás o con gas natural, que al final es lo que están haciendo los motores de gas nuestros y de otras marcas. Funcionar con gas natural, almacenado en comprimido o almacenado en licuado. Entonces, esto es de lo que disponemos. Disponemos de la tecnología para intentar funcionar y cumplir con ese objetivo que nos habíamos planteado. Cuando hablamos de collusion, que ha definido muy bien Daniel, nosotros, que como ven es un concepto, no estamos hablando de nada en concreto, un concepto sustentado en 3 patas, como ha dicho mi compañero Daniel: el vehículo, que es una pata muy importante, pero no la única; el conductor, que es una pata muy importante en cuanto que hoy en día es el que tiene mayor potencial de mejora; y en los servicios, que hemos pasado un poquito por encima en la anterior diapositiva, pero los servicios hoy en día están soportados por algo que se está imponiendo mucho, que son por los sistemas de gestión de flotas, o lo que es lo mismo, cómo sacar datos de un vehículo para verlos remotamente y generar informes, que es realmente lo que tiene validez. Nosotros lo que hemos hecho ha sido empaquetar aquellos vehículos que queremos tener o que el cliente quiere tener dentro del paraguas de Collusion en aplicaciones. Y hemos establecido que, bueno, aquellos vehículos que se dediquen urbanos a la recogida de residuos son vehículos que para que entren dentro del paraguas Collusion tendrá que ir con biodiesel, con etanol o con biogás. Aquellos vehículos de distribución, que básicamente se dedican a distribuir por ciudades,
tienen que ir con biodiesel, con etanol o con biogás. Los vehículos de obras, que son vehículos con un radio un poquito mayor, con que vayan con biodiesel, nos entran dentro de ese paraguas. Y los vehículos de larga distancia realmente tienen que ir con diésel normal o biodiesel. Y cuando digo diésel es porque evidentemente no es un biocombustible, pero como vamos a explicar ahora, Ecolution es aquí y ahora. Si no ofrecemos una solución realista a nuestros clientes que quieren reducir las emisiones de dióxido de carbono o bajar sus consumos de combustible, pues no tendríamos nada. Y recordemos que la mayoría de ellos sigue funcionando con gasoil normal, con diésel. Por supuesto, todo esto unido a lo que hemos hablado ya, a optimizar las prestaciones, a hacer una conducción eficiente mediante formación, a seguir esos conductores y a hacer un mantenimiento muy especial y que tenga en cuenta sobre todo esto. En el vehículo, ahora yo me voy a centrar un poquito en el vehículo, vamos a la parte más hardware de esto. Lo que hacemos, ¿puede cualquier vehículo entrar en el paraguas de Ecolution? No, evidentemente no. Solo pueden aquellos que hemos visto que están optimizados para el consumo de combustible, independientemente de su combustible, evidentemente, para la optimización del consumo de combustible. Para esto, cuando empezamos a trabajar en Ecolution, tanto la gente de ingeniería de fábrica, de nuestra fábrica, como nosotros, la ingeniería, digamos, más local, hemos llegado a un acuerdo de qué es realista, qué cosas podemos hacer realista y qué no es realista, o en qué deberíamos de haber trabajado. Y bueno, hemos llegado a conclusiones muy interesantes, de aquellos salieron proyectos que estamos viendo ahora y veremos en el futuro, proyectos de ingeniería muy buenos y cosas que estamos implementando ahora. Tenemos que tener en cuenta el funcionamiento real, O sea, no podemos decir que el vehículo va a ser así o asado si no estamos con los pies en el suelo. El cliente está ahí y el cliente tiene o va a tener camiones ahí fuera trabajando, por lo cual tenemos que ser muy, muy realistas. Entonces, cuando hablamos de deflectores de aire, bueno, estamos hablando de elementos realistas. Estamos hablando de limitadores de aceleración, son elementos que tenemos en la calle. Nunca, como ha dicho Daniel alguna vez, nunca estamos hablando de nada, de ninguna entelequia. Esto son cosas de aquí y ahora. Y lo que hacemos con el vehículo, cuando empezamos a trabajar con un cliente, que le vamos a dar la certificación, porque Ecolution tiene una certificación para el cliente, y nosotros también la tenemos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. A este cliente le vamos a estudiar su flota actual, tanto si es de nuestra marca como si no, y vamos a comparar un objetivo que tenemos con esta flota actual, ¿vale? Que es lo que llamamos vehículo de referencia. Si yo me meto un poquito más en este hardware, ¿no? en cómo podemos optimizar el vehículo, estoy seguro de que van a haber cifras aquí que van a pensar o no podían pensar que fuesen así. Porque, claro, estamos hablando de aerodinámica en un vehículo industrial que está con una velocidad limitada de 90 km por hora. Bueno, nos podía entrar la risa, ¿no? ¿Qué aerodinámica se puede hablar de un vehículo que va a 90 km por hora, ¿no? Bueno, como un dato, y ahora lo veremos si podemos subar, de llevar spoilers, de llevar faldillas y de llevar elementos aerodinámicos, un vehículo incrementa su consumo en un 10%. Si hacemos cuentecitas del 10% del consumo en 150.000 kilómetros al año, nos va a salir una muy bonita cifra, que como decía antes, muchas veces está el beneficio del cliente, del operador en este caso, está ahí. ¿En qué trabajamos para que un vehículo esté dentro del paraguas de Ecolution? Primero, en la aerodinámica, ¿vale? Vemos que es obligatorio que lleve deflectores. Y estamos ahora fijándonos en un vehículo más de carretera, ¿no? En una tractora típica de carretera, que es lo que vemos cuando vamos por la carretera, ¿no? Los deflectores de LED de techo y los laterales ahorran un 7%, efectivamente. Un 7%, insisto, de 150.000 kilómetros al año, de un vehículo que puede consumir 30-35 litros a los 100, son muchos euros al año. Estamos hablando de que los deflectores además llevan una extensión de gomas que hace que consuma un 0,5. Aquí los 0,5, insisto, hay que multiplicarlo por 150.000 kilómetros al año por una vida media de un vehículo que pueden ser de 6 a 7 años. Insisto que los números salen muy gordos. La cadena cinemática que había hablado Daniel, a ver, en un turismo nosotros no especificamos nada. Viene el motor con su caja de cambios y el grupo diferencial que traiga. En un camión es absolutamente configurable.
parte de mi trabajo y la de mi equipo es asesorar a los clientes en cuál es su cadena cinemática ideal para el tipo de transporte que va a hacer, que va a depender del tipo de la carga, de por dónde se mueve, de si es de larga, corta distancia, distribución. El optimizar la cadena cinemática es más de un 3%, yo les puedo decir que en algunos casos es un 8 o un 10%. Y estoy hablando, insisto, de cifras de muchos kilómetros al año. Si seguimos viendo la parte verde, en Ecolution obligamos a limitar la velocidad 4 km por hora menos. Limitar la velocidad a 4 km por hora, es decir, setear el limitador a 85 km por hora, podría parecer una medida muy drástica, porque bueno, hoy en día casi buscamos la velocidad en la carretera. Bien, en la práctica, un vehículo en 8 horas de trabajo al día pierde 15 minutos, solamente bajando la velocidad límite a 85 km por hora. Es decir, menos de lo que se tarda en tomar un café. Nada sensible realmente. Algo que es muy importante, y es la parte de ingeniería en la que más estamos trabajando y colaborando con nuestra fábrica, es en lo que vemos ahí que pone Scania OptiCruise y Active Prediction. No me voy a parar mucho en esto. OptiCruise es nuestro sistema de cambio automatizado, no automático, automatizado. El sistema de cambio automatizado es la parte de ingeniería que más se está trabajando y además da mucho trabajo, es muy complicado. El tener los cambios optimizados es un ahorro, como pone ahí, de fácilmente entre un 5 y un 8%. Y para que se den cuenta un poco de por dónde vamos ahora mismo, hay un sistema que trabaja con el cambio optimizado que tenemos en Scania que se llama Active Prediction. ¿Qué es eso? El Active Prediction lo que hace es tener los mapas de carreteras memorizado en el sistema FMS que tenemos, y lo que hace es nos ayuda a conducir, porque sabe lo que va a venir por la carretera. En especial sabe cuándo va a venir una subida y sabe cuándo va a venir una bajada. En ese pequeño intervalo de entre subir y bajar se ahorra muchísimo combustible si sabemos cómo tenemos que subir y cómo tenemos que bajar una cuesta en un vehículo, insisto, donde normalmente vamos todos a 40 toneladas, que es el límite. Cuando uno lleva 40, o 30 y tantas toneladas detrás, es muy importante saber cómo subir y bajar. Ese sistema ahorra muchísimo dinero, ¿vale? Evidentemente, cada vez el conductor tiene menos importancia en eso, parece. Sin embargo, sigue teniendo muchísima importancia. Bueno, los carenados laterales, hay otros elementos, como son los carenados laterales, que es un 1%. Es un 1% si vamos a 85 km por hora en línea recta. Si viene un viento lateral de 30 km por hora, es bastante más de un 1%. O sea, las cosas tienen su importancia. Hemos comentado ya algunas de las cosas, como por ejemplo el ajuste de los deflectores. Uno puede tener un deflector muy bonito en el camión que si no está ajustado con el semirremolque, su eficiencia va a ser mínima. En el mantenimiento que hacemos, ese mantenimiento plus que llamamos, se ajusta al semirremolque porque tiene que tener una posición muy concreta el spoiler, el deflector delantero. La alineación de ejes es muy importante. Si los ejes no están alineados, estamos gastando. Realmente los neumáticos van lateralmente, muy poquito, pero van. El tipo de neumáticos, la presión de neumáticos, para lo cual tenemos sistemas de monitorización de presión. Todo esto hace que al final, si sumamos esos tantos por ciento que viene ahí, y bueno, por supuesto, y en amarillo y a la izquierda, el conductor. Un conductor formado a un conductor no formado es muy fácil alcanzar ese 10 con mucha facilidad. Y lo digo por experiencia porque lo he hecho unos cuantos años, he sido responsable de la Escuela de Conductores también, y el bajar un 10% del consumo es lo más sencillo del mundo con un conductor. Por eso es una de las patas más importantes. Y volviendo al conductor. Dice nuestro presidente que el conductor es el factor más importante para la economía, el medio ambiente y la seguridad. Los conductores capacitados y comprometidos proporcionan un transporte eficiente, reducen las emisiones y contribuyen a mejorar la seguridad vial. Este es el credo de nuestra empresa, el conductor en primer lugar. Siempre apostamos por el conductor. ¿En qué se diferencia esta apuesta? Bueno, además de la Escuela de Conducción, que muchos otros competidores nuestros lo están dando al día de hoy, tenemos un portfolio de cursos, formación eficiente, formación preventiva, conducción preventiva, etcétera, etcétera. Damos un soporte activo al conductor. El conductor, todos los vehículos llevan un sistema de gestión de flota, que en nuestro caso se llama C200,
que va reportando en tiempo real a un portal web. Y nosotros tenemos personal en nuestro equipo que está en tiempo real viendo lo que están haciendo los conductores. Tenemos instaladas alarmas. Cuando alguno de los parámetros que estamos midiendo sobrepasa los límites que creemos que son normales, pues automáticamente llamamos a esta persona. Le llamamos coaching y así es como esto funciona, ¿no? En resumen, tenemos una formación inicial, un estudio de los datos que resultan de esta formación, un informe de seguimiento, que es mensual de forma natural, y si hay alguna incidencia puede ser semanal, diario, o podemos estar llamándole al conductor hasta que nos cuelgue el teléfono. Luego evaluamos los datos que genera este informe, hacemos este coaching telefónico, ayudarle a que consiga su objetivo de consumo y después del tiempo, como esta formación sabemos que todos los seres humanos cuando hacemos una formación estamos muy frescos en ella y con el tiempo se nos van olvidando las cosas, pues también preveemos unas formaciones de refresco. Vale, este es un reporte real del día de hoy, del día de ayer. Pues, me he bajado yo esta mañana a ver a mis compañeros de seguimiento y me lo han dado. Pues es realista y es tan simple como esto. El conductor recibe este reporte, en este caso es un buen conductor, es que la nota aquí es muy bien, has conseguido bajar. Algunos ítems marcados en verde y otros en rojo. Ojo, enhorabuena por las cosas que estás haciendo bien y cuidado con estos parámetros que estás haciendo mal. ¿Qué medimos? Básicamente, aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, falta de anticipación en la conducción, demasiado tiempo el vehículo a ralentí, es uno de los problemas. Cuando apagamos el motor, la calefacción tiene la manía de apagarse y el aire acondicionado igual. Y los conductores suelen tener un motor de 16 litros, de 13 litros, funcionando para que funcione una pequeña calefacción. Con lo cual esto es, desde el punto de vista energético, es pues un desastre. Vale, entonces vamos, digamos, siguiendo al conductor. ¿Cómo funciona este proceso? Después de una formación, la media que estamos recibiendo es que los conductores bajan un 10% su consumo. Y después, como se suele decir, la cabra tira al monte, y poco a poco la conducción se va, digamos, relajando y si no hacemos nada llegamos a los niveles prácticamente donde estábamos. Por eso planteamos nuevas formaciones, ¿vale? Para evitar esto y conseguir esta línea, que es la que nos interesa en Ecolution, lo que proponemos es el coaching. Es este seguimiento cercano y frecuente a los conductores, ¿vale? Y esto no tiene ningún misterio, es directamente llamar al conductor. Alguien de nuestro equipo llama al conductor y le dice: cuidado, fulanito, que estás haciendo esto o esto mal, o cuidado que ayer estuviste descargando en Alemania y estuviste 3 horas con el camión encendido, es que hace mucho frío. Bueno, pues a ver cómo solucionamos esto, ¿no? El mantenimiento, aquí poco que decir, os he comentado antes ya, básicamente un mantenimiento normal. Nos fijamos en la presión de los neumáticos, nos fijamos en la alineación de ejes del conjunto y en los ajustes de deflectores y carenados. Con todo esto, pues conseguimos una figura como esta. Cada paso del proceso ayuda a reducir el nivel de emisiones. Esta es la parte bonita y todavía más bonito para los clientes, el nivel de gasto en diésel. Ahora vamos a ver un caso real también de un cliente. Aquí tenéis el número de chasis de ese cliente que solicitó, es uno de los pilotos. Este proyecto está en fase piloto, estamos haciendo estudios con algunos clientes y como el resultado está siendo bueno, pues vamos a ir adelante. Este cliente, cuando le visitamos, concretamente viajaba a Alemania, trabaja para Volkswagen, carga vehículos y lleva la logística de piezas de Volkswagen en la planta de Martorell, en SEAT. Y bueno, este vehículo concreto estaba gastando 33,20 litros.
y tenía la especificación que veis aquí, un G es un tipo de cabina, 440, 440 caballos, LA, un chasis normal en larga distancia con 2 ejes, un motor Euro 4 con tecnología EGR, recirculación de gases, y con la relación de grupo a 327. El equipo de Ramón fue a ver a este cliente y decidió que si quería entrar en Ecolution, su vehículo ideal era esto. Es una cabina R440 LA 4x2, Euro 5, SCR, es otra tecnología, y esta relación de grupos. Y entonces el cliente nos dijo, es que esto cuesta más. Y nosotros le dijimos, no, te va a costar lo mismo. Y también le dijimos, tus conductores son buenos conductores, pero la formación les va a ayudar a mejorar. Él accedió y dijo lo mismo, pero es que esto cuesta más, porque evidentemente todas las cosas en esta vida cuestan. Y nosotros dijimos, no, esto no te va a costar más, no tienes que pagar más por esta formación. Y también le dijimos, además queremos que nos des el teléfono, en este caso hablamos de un flotista, alguien que no, digamos que la persona que compra el camión no va subido sobre el camión. Y le dijimos, además queremos que nos des línea directa con tus conductores para poder hacer un seguimiento cercano, un seguimiento, lo que os he contado antes, el coaching, el follow-up. Y él nos dio el teléfono de este conductor y... bueno, hablamos de tu caso concreto. En este caso, en realidad es un paquete de camiones, pero bueno, acabamos un caso concreto de este conductor y pues nos pusimos en contacto con él, empezamos a ayudarle, como habéis visto en la slide anterior. Igual, le dijimos, pero esto también va a costar dinero. Dijimos, no te preocupes que eso no lo vas a tener que pagar. Pero, si hacemos todo esto y lo paga Scania, lo que vamos a conseguir es que, lo que hemos conseguido ya, porque insisto, esto es un caso real, es que tu vehículo pase de 33 litros a en pocos meses 30 litros. Nosotros somos conscientes de que hay margen de mejora. Este vehículo acabará en 29, 28 y medio, una cosa así. De acuerdo, esto significa que hemos reducido en un vehículo que ya, quiero decir, estaba bien especificado. Hemos empezado por clientes que tenían un estándar alto para, si somos capaces de hacerlo con ellos, ser capaces de hacerlo con el resto. Y este 9% ha supuesto, o va a suponer, que en un año va a ahorrar unos 4.000 litros de diésel. Hablando en euros, pues calcular a 1,1, 1,2 que pagan los flotistas el diésel, pues unos cuantos miles de euros. Y hablando de CO2, pues significa unas 12 toneladas de CO2, que no está mal, ¿verdad? Si somos capaces de, haciendo lo mismo, porque hacemos lo mismo, reducir 12 toneladas. Y os he ido desvelando un poco dónde está el modelo de negocio, lo que es realmente una apuesta decidida. Nosotros creemos tanto en este proyecto, estamos tan seguros de que no estamos vendiendo humo, que vendemos, el cliente no tiene que pagar nada más. No tiene que pagar nada más por lo que le digamos que tiene que montar en el vehículo. No tiene que pagar nada más por el mantenimiento especial. No tiene que pagar nada más por la formación de los conductores. No tiene que pagar nada más por el seguimiento de los conductores, etcétera. ¿Vale? ¿Y dónde está el truco? El truco está en que ese cliente, haciendo lo que le decimos, va a ahorrar un dinero. Solo con compartir ese dinero nosotros estamos satisfechos. Por eso decimos aquí, modelo win-win. El cliente gana. El cliente gana. Va a ahorrar. Estamos tan seguros que lo podemos aseverar. El cliente, los ahorros en combustible van a ser mucho mayores de lo que nosotros vamos a invertir en él. Con lo cual nosotros vamos a recuperar nuestra inversión con un cierto margen y vamos a conseguir que haya vehículos en las carreteras emitiendo un 7, un 9, un 10% menos. ¿Es mucho, es poco? Es algo. Es algo. Y si conseguimos que haya muchos clientes que se sumen a este proyecto, tendrán unas empresas más rentables, ganarán más dinero y conseguiremos quitar, fijaos, un camión de 12 toneladas, multiplicar por el parque de vehículos que hay en España, 40.000 si consiguiéramos que todos los vehículos
funcionaran de esta forma, desde luego sería un gran éxito. Creo que no me olvido nada. Agradeceros que nos estéis aguantando a nosotros en vez de a Rajoy, que seguro que está súper interesante. No estarán discutiendo ni nada, estarán amablemente hablando del estado de la nación. Y si tenéis alguna pregunta, tanto para Ramón como para mí, pues agradecidos y en la medida de nuestras posibilidades de contestaros. ¿No hay ninguna pregunta? Como somos pocos, podemos atenderos casi personalizadamente. Si es difícil, poco a poco, Solamente un tema. En esa ligación del coaching, del seguimiento, mismo monitorizados algunos parámetros o algo, esa relación con el teléfono que no la he entendido muy bien. O sea, ¿qué datos recibís vosotros para decirle, oye, que estás consumiendo demasiado? A ver, es que hemos obviado una parte, ahora te digo. Hemos obviado una parte porque, bueno, no podemos. Hemos obviado una parte muy importante y es, nosotros tenemos del camión todo. Porque hoy en día la tecnología nos permite que el camión en movimiento nos está transmitiendo datos a través de un sistema que recoge datos del camión. Y esos datos se generan unos informes y lo sabemos todo del camión. O sea, en un momento determinado, además es en tiempo real. Yo sé en ese momento, si me engancho ese camión, ese chasis, a su portal, sé lo que está consumiendo y lo que está haciendo el conductor. Entonces es muy sencillo. Los datos yo los obtengo, luego nada más que tengo que hacer informes donde yo valoro o pongo unos límites a los factores que ya están preestablecidos, que nosotros queremos. Entonces sí que tenemos preestablecidas una serie de valores. Por ejemplo, el tiempo ralentí, que estábamos hablando aquí, un ejemplo, ¿no? Sí lo tenemos preestablecido, el tiempo ralentí. Cuando ese valor se va un poquito más de lo que pensamos que es lo lógico, salta. De hecho, tenemos un informe de semáforos. Y rápidamente, cuando ese valor salta, se ve. Hay un informe de semáforos con una línea en rojo diciendo aquí hay un dato. Esa es la manera en que estamos estudiando los datos. Insisto, hemos pasado por alto algo que es muy importante, es que son los sistemas de gestión de flotas en tiempo real. Los vehículos llevan ya un sistema de gestión de flotas en tiempo real que permite saber todo del vehículo en cada momento en tiempo real. Todo significa todo. Digamos que tenemos el gran hermano instalado en cada camión porque el cliente así lo quiere. Él también puede entrar al sistema y ver sus parámetros. Pero bueno, nosotros tenemos unos informes muy concretos que, a ver, hay unos parámetros que nosotros rápidamente sabemos si la cosa está yendo bien o hay alguna desviación. No sé si he contestado concretamente. Pero eso lo tenéis básicamente para vuestra propia marca. Pero he entendido que este servicio también se lo podríais ofrecerlo a un flotista que a lo mejor, no sé si tendrá algún vehículo de vuestra marca, pero a lo mejor También, sí. Porque la capacidad de llegar a ese tipo de información. A ver, tecnológicamente sí. Sí, vamos a ver, una pregunta concreta. Yo soy un transportista, tengo una flota de camiones, no tengo ninguna Scania, ¿puedo contratar con vosotros? Sí. Segundo, No, perdón, por eso, no tengo ninguna Scania, ni estoy comprándome ningún camión nuevo, simplemente tengo mi flota en marcha. No, porque no tenemos una de las patas del concepto Ecolution, que es el vehículo. Si yo no puedo optimizar un vehículo en su especificación para prometerle o quedar entre nosotros que si usted está consumiendo ahora 35 litros de gasoil a los 100, pongamos un objetivo de 33, yo no tengo material. De acuerdo, o sea, Pensaba que la pregunta era, ¿puedo seguir vehículos que no son de mi marca? Sí, el sistema de gestión de flotas suele ser con una interfaz estándar. Sí, o sea, el sistema permite instalarse en cualquier marca. Sí. Otra cosa es que si hablamos de Ecolution, ¿Ecolution se puede ofrecer a un cliente que no tenga Scania? No, pero además añadiría que no tiene sentido. Si no tiene Scania no va a estar interesado en el sistema Ecolution. No se lo podríamos ofrecer porque una pata cojea y una mesa que le falta una pata ya sabemos que se cae. Pero además es que no tiene mucho sentido, digamos, en la vida real, porque un cliente que no está interesado en nuestra marca no va a estar interesado tampoco en el sistema de Ecolution. Ya, pero ok, ahora yo voy a hacer el contrato, tengo Scania, voy a hacer el contrato con vosotros. ¿Y cómo se fijan las condiciones económicas? En base al ahorro, por lo que he entendido, que es vuestros honorarios van en función del ahorro que se consigue o no, hay un fijo y luego algunos... Bueno, ¿Cómo funciona la cuestión económica del tema?
A ver, básicamente sí. No hay una tabla que digamos, el cliente que hace internacional y hace 120.000 kilómetros, el coste de collusion. Esto es muy customizado, cliente por cliente. Ya. Cliente por cliente. Hay que estudiar su operación. Incluso se pueden dar clientes que no puedan ser de collusion. Porque nosotros, digamos, humildemente, digamos, mira, chapó, ya tienes a tus conductores formados, ya tienes el coaching, ya tienes... Y digamos que el margen de mejora es tan pequeño que directamente le pongamos la medalla directamente. Pero es un planteamiento muy teórico, porque la realidad no es así. En la realidad los clientes, todos, incluso los más exigentes, que, como decía en la presentación, es por lo que hemos empezado, presentan grandes márgenes de mejora en su operación, en el tipo de vehículos que consumen, en el tipo de neumáticos que están, consideran, digamos que la seguridad y el medio ambiente son cosas que está muy bien hablar de ellas, porque realmente cuando tenemos que pagar por ellas, digamos que es difícil para un cliente. Decir, un carenado que cuesta 1.200 euros, en mi vida lo voy a amortizar. Bueno, pues nosotros decimos... Sí, claro, que veo la dificultad vuestra va a estar ahí, porque yo, que soy el cliente, si me dices que me tengo que gastar unos cuantos euros para bajar el CO2, pues aunque luego en mi casa sea muy ecologista, en el negocio que el CO2 ni me ayuda, ni me penaliza, ni, digamos, se aparece en mi cuenta de resultados, pues por bajar CO2, yo como empresario no salvo mi conciencia en lo que es la propia dinámica de lo que pudiéramos llamar el centro de negocio de ese transportista. Ese capítulo del CO2 me imagino que no lo contará para nada. Sí le puedes atacar por el lado del ahorro de consumo. A ver, ¿qué experiencia tenéis ahí en esto? Hay empresas que nosotros lo que podemos hacer, y hay empresas que nos lo piden y nos lo pedirán muchas más. Nosotros podemos decir la huella de dióxido de carbono que da cada camión. Y hay empresas que nos exigen un informe, digamos, anual, o calcular un informe anual de la huella de carbono. La cuestión, ahora te dejo, la cuestión está en que hemos visto que para el año 2020 estaba ahí Durão Barroso señalándolos con la flechita. En el año 2013 no hay nada, pero no sé si en el año 2016 o 2017 puede que empecemos a hablar de cuotas de dióxido de carbono. Entonces el cliente no va a poder emitir más de una determinada cuota. Entonces va a estar interesado. ¿Por qué? Porque va a estar forzado a estar interesado. Sí, pero eso no es aquí y ahora. Eso no es aquí y ahora, pero aquí y ahora lo que sí es verdad es que lo que le estamos ofreciendo es una disminución de OI, dióxido de carbono, consumo de combustible. Cual es muy aquí y ahora. Ya. Complemento un poco la contestación. Usted tiene una empresa de transportes y usted dice, yo no quiero... Y esta es la realidad. Los clientes, insisto, no quieren pagar por seguridad ni quieren pagar por ecología. No quiero gastar dinero en eliminar CO2. Además, si usted fuera transportista ahora, tendría una situación malísima. Con lo cual es especialmente un momento malo para apostar por esto. Fíjese que lo que le propone Collusion es que usted no pague nada más. Si usted está pagando 10 por su camión, lo que le propone Scania es que usted siga pagando 10. Y sin trampa ni cartón. Usted paga 10. Nosotros le damos otro vehículo más caro, con más tecnología, con más... y usted tiene que pagar 10. Y dirá, ¿y de dónde salen los 2 más que ha costado? Porque Scania, evidentemente, nos dedicamos a ganar dinero también. Claro. ¿De dónde salen? Porque nosotros confiamos tanto en lo que estamos haciendo que sabemos que si usted acepta el reto de Collusion, usted va a pagar 7.000 euros, 8.000 euros. Y esos 7.000, 8.000 euros por vehículo, con una parte ya nos vale para cubrir nuestra vamos inversión. a compartir beneficios, el win-win está claro. Eso es, eso es aquí y ahora. Aquí y claro. ahora usted lo podría hacer, no tendría que invertir más y podría ser más ecológico. En cuanto a las motivaciones, bueno, evidentemente en el sector, creo que tampoco y quizá en el de turismo es un poco más, pero en el sector no hay grandes motivaciones hacia los vehículos verdes, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero el sector, nuestro sector es un sector que abarca todos los sectores de actividad de la economía. Si miramos esta sala, absolutamente todo lo que hay en la sala ha sido transportado en algún momento o en varios momentos por un vehículo. Cierto. Con lo cual, nuestros clientes también están en sectores que son altamente sensibles a la ecología. Como el sector, o sea, pongo ejemplos reales, tenemos clientes que transportan para McDonald's
Y McDonald's tiene el compromiso, si queremos marketingiano, pero en cualquier caso el compromiso de reducir las emisiones que McDonald's como empresa produce. Y a nuestro cliente que trabaja para McDonald's le ha impuesto reducir su nivel de CO2. No es que nuestro cliente sea especialmente verde, es que él se lo impone a su cliente. Sí, es una política, digamos, Y medioambiental esto que que hoy día las empresas ya empiezan a A considerar. veces Sí, más. sí. El grupo Volkswagen, que representa un gran grupo, ha obligado a todos los transportistas que trabajan para ello, ya sea en logística de recambios, en producto final, en abastecimiento de fábricas, reducir un 20% su nivel de emisiones. Con lo cual quiero decir que hay otras motivaciones más allá de la Ya, meramente económica del negocio, sí. Correcto. No sé, ¿alguna pregunta más por ahí, por favor? ¿Cómo estima? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. ¿Cómo estimáis los ahorros para por ejemplo, yo tengo una empresa de transporte, venís a ofrecerme unos servicios de Colusion. ¿Cómo establecéis los años de contrato? Porque eso me imagino que será en función del periodo de retorno, por los ahorros, el potencial de ahorros que vosotros hayáis identificado. O sea, ¿eso lo hacéis en base a porcentajes teóricos de, por ejemplo, sustitución de neumáticos? El fabricante de neumáticos me garantiza que si yo sustituyo con sus neumáticos, los actuales, voy a reducir un 5%. O sea, así, el conjunto de medidas, hacéis el proyecto, lo implementáis y firmáis un contrato a 5 años, a 6 años con la empresa de gestión de flotas. A ver, Colusion es rentable año por año, ¿vale? Año por año, pero tendrá una duración. Sí. Tiene una duración, claro, por supuesto. A ver, normalmente estamos en una fase piloto del proyecto. Vale, sí, piloto. Normalmente los camiones se compran con una financiación, ¿vale? Poca gente compra ya, pocos por no decir nadie compra los camiones con metálico. Normalmente el periodo que estamos estudiando es el periodo de financiación. Digamos que durante el periodo que hay una financiación con este cliente, mantener el contrato de Colusion. No obstante, entiendo que para el cliente lo más interesante es tenerlo al menos 2 años. Y explico por qué. El primer año es cuando nosotros tenemos que recuperar más la inversión que hemos hecho en ese vehículo. Sí, se me oye demasiado quizá. Entonces, es cuando tenemos que todo el equipamiento extra que hemos hecho, que hemos especificado en ese vehículo, carenados, si en el caso de que hicieran falta, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que recuperarlo evidentemente en el menor tiempo posible. Entonces, digamos que en el primer año nuestro porcentaje de la parte de ahorro de consumo que nos quedamos puede ser mayor. Dependiendo, hay que estudiarlo caso a caso, pero puede ser mayor. Puede ser un 20, un 30, un 40%, un 50%, quizá un 70%. Si el cliente ya, digamos, tenía unos camiones que estaban muy bien optimizados, quizá el margen es poco y nosotros tenemos que asegurar nuestra inversión con un porcentaje amplio de los ahorros de combustible. Sin embargo, el segundo año esta inversión ya la hemos recuperado y en el segundo año es cuando los ahorros realmente van a ser más grandes para el cliente, porque la cantidad de ahorro de combustible va a ser similar. Sin embargo, nuestra aportación ya va a ser mucho menor. Ya hemos rentabilizado toda la parte que tiene que ver con el vehículo y solo nos queda rentabilizar lo que estamos haciendo año a año por él desde el punto de vista de servicios. El coaching, los refrescos de formación, etcétera. Con lo cual, quizá el segundo año, en este caso, con menos de un 10% de los ahorros de combustible, con nosotros es suficiente. Y el cliente se quedaría con ese 90%, con lo cual es ventajoso. Por alusiones, comentabas, al cliente lo obligamos, por ejemplo, has comentado el tema de neumáticos, le obligamos a llevar neumáticos etiquetados como tipo A, y está obligado cuando cambia a tener neumáticos tipo A etiquetados. O sea, hay un compromiso también en el mantenimiento de ese tipo. Porque evidentemente si llevamos unos neumáticos muy económicos a la hora de consumir y los cambiamos a la primera de cambio, en el primer cambio por unos neumáticos no muy económicos, empezamos a distorsionar. Entonces está obligado a mantener ciertas partes del vehículo en el mantenimiento de ciertos niveles, digamos.
Sí, yo quería decir que si, por ejemplo, llega un cliente vuestro de Scania de hace 3 años, con un camión eso de hace 3 años, y quiere este proyecto, le daríais uno de ahora nuevo y no tendría que pagar nada. Perdón, lo último no te... O sea, le daríais un camión actual de ahora nuevo. Le venderíamos. Que venderíamos. Dar todavía Bueno, no, me pero refiero- estamos en ello, ¿eh? Se lo cambiaríais. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Claro. O sea, Y- en la operación comercial, que es esta, bueno, podemos cambiárselo o puede quedarse con el otro. Nosotros le vamos a hacer un, contrato de colusión con el nuevo. El otro, bueno, pues en la operación comercial, ¿no? Nos podemos quedar con él o no. Lo que sí le vamos a utilizar su camión antiguo es como hemos comentado, vamos a ver sus consumos de su camión antiguo para establecer en el nuevo un objetivo que vamos a acordar con él. Para eso nos va a servir el antiguo. Claro, porque habéis dicho de que había, vamos a decir así, un camión de referencia. Entonces, el camión de referencia es el existente. Pero en caso de que no haya existente, es un cliente que va a comprar una Scania por primera vez, ¿el vehículo de referencia de dónde se lo dais o cómo lo acordáis? Bueno, ahí es un caso complicado, porque evidentemente no tenemos referencia. Se puede hacer también. Lo que pasa es que nosotros vamos a ser mucho más, conservadores. Le estableceremos un objetivo de consumo, seguramente con un pequeño incremento, un porcentaje de incremento de seguridad para nosotros, dependiendo de los camiones que haya tenido. Bueno, estudiamos varios parámetros. Evidentemente vamos a entrar en ese proyecto, pero con un margen de seguridad para nosotros muy grande. El cliente ideal es el cliente ya de Scania, al que le podemos, ahí sí que podemos, apuntar a un objetivo bastante ambicioso. Y luego también lo del objetivo este que has comentado, si por ejemplo el primer año dices, bueno, el año pasado consumiste 35 litros, pero por ejemplo lo saca, hace el proyecto con vosotros, el primer año reduce, pero igual el segundo año, por lo que sea, pues transporta menos peso, tal, que ya de por sí iba a consumir menos. O sea, se tendría que revisar. A ver, contesta tú quizá. Sí, a ver. Es el caso este. Es muy buena la pregunta. Realmente has mencionado el peso, pero hay muchas variables que afectan al consumo. Muchas. Fíjate que te digo, si hace un mal año de viento, ¿y cómo controlamos eso? Si el cliente cambia la ruta, ¿cómo controlamos eso? Si el cliente estaba cargando 15 toneladas porque llevaba algodón, o 10 toneladas o 5 toneladas, y ahora pasa a transportar baterías de coche, pues evidentemente el peso se va, y eso va a afectar al consumo. Ecolution, para firmar un contrato de Ecolution, significa un acuerdo entre dos empresas. Una empresa es Scania y otra empresa es la empresa del transportista. Un acuerdo y unas condiciones. Nosotros no decimos que no, porque evidentemente sabemos que los clientes cambian el material que transportan, que pueden cambiar de conductores y empezar a trabajar. Lo que decimos es que tenemos que fijar un acuerdo de mínimos. Si cambias la ruta, la verdad que nos da igual, porque el sistema de gestión de flotas ya nos dice por dónde va el vehículo y se ha cambiado la ruta. Pero si cualquiera de las otras variables que afectan al consumo y que son controlables por el cliente, pues dejamos fuera la parte climatológica, varían, en el contrato especificamos que tiene que volver a contactar con nosotros en un plazo de tiempo. Y entonces nosotros lo que hacemos es recalcular el objetivo, que puede ser a menor o a mayor. Vale, entiendo, gracias. Muy bien, bueno, adelante. ¿MAN también está aplicando este sistema? No. ¿Pero porque no quiere o...? A ver, las empresas de Grupo Volkswagen, el Grupo Volkswagen tiene una política comercial muy clara, y es que sus empresas son competidoras entre sí. ¿Vale? Nosotros no solo nos sentimos, tenemos prohibido por política interna contactar con MAN. O sea, somos absolutos competidores perfectos en el mercado. La unión entre MAN y Scania significará en un futuro que habrá desarrollos conjuntos en I+D, etcétera, pero es muy clara la posición de la dirección de MAN, de la dirección de Volkswagen, perdón. Las empresas son empresas independientes, competidoras plenas en el mercado. O sea, nuestros comerciales van, como se dice vulgarmente, a cara de perro
esté igual un MAN, un Mercedes, o les da igual. Ellos cobran comisión y la comisión se paga si venden. Con lo cual no sé si he contestado la pregunta. Sí, MAN no tiene nada que ver. Que si es un buen sistema, lo puede aplicar. Sí, claro, lo podría aplicar cualquiera. Solamente tiene que tener la tecnología, el equipo de seguimiento, el equipo de gestión de flotas y todo. Y el vehículo. Y el vehículo para cumplirlo, pero lo puede hacer cualquier marca. Eso no hay ningún problema. Por curiosidad, ¿eso significa que un componente de MAN lo comparte un camión Scania? Al día de hoy no. Pero ya os adelanto que en un futuro sí. Seguro, vamos. Nosotros no estamos en la dirección de Suecia, ni en la dirección de Alemania, No, pero seguro. Entiendo que es otra cosa, porque una cosa es fabricar vehículos y luego otra, que es ya donde entráis vosotros, es, digamos, el seguimiento a la vida de un vehículo. Se puede llegar a lo que tú propones, a estar perfectamente de acuerdo en minimizar en fabricación piezas, compartiendo muchas de ellas, y luego, sin embargo, una vez que está el vehículo terminado, pues como decíais vosotros, a cara de perro, ¿no? Sí. Muy bien, oye, pues no alargamos más el tema. Muchas gracias por vuestra asistencia. Tenéis doble motivo de haber venido, porque se ve que tenéis interés real en el caso, y muchas gracias por vosotros, y también a Daniel y a Ramón por lo que nos han ilustrado en este caso. Gracias. ¿Querías hacer a lo mejor algún otro anuncio? No, tan solo comentaros que el 13 de marzo tenemos una ponencia sobre la presa de de Linares del Arroyo, y que mañana nos vemos la IMEKIN con los miembros y todas aquellas personas que quieran venir en el Iris Rover en Avenida de Brasil. Muy bien. Yo soy Guillermo Wolf, ¿no? Sí, Guillermo, sí. Y hace poco un compañero El caso es que me estaba así, tú has sido Sí, has estado hablando con Ignacio, además, hace poco, porque me ha llamado él. me lo La dijo semana ayer, pasada, la otra. que me dice, oye, ¿tú tienes el teléfono de Guillermo? Es que quiero hablar con él con un tema, y esta mañana le he dicho, ¿sabes que hablo con Guillermo? Sí, sí, tú fuiste por eso, además. Y nos hemos visto. Sí. Pues nada, si me pueden dar una tarjeta de porque dentro de nuestro grupo estamos metidos en el tema de compromiso con el sector y